Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito sea el santo nombre del Señor Jesucristo, que en esta hora me lleva por su palabra a una convicción muy personal, muy ciudadana, muy cívica, muy nacional. Se trata de nuestro país también. El mensaje de Jonás, como tan a menudo sucede en los libros proféticos, estaba condicionado a la reacción moral, entiéndase bien, de Nínive. ¿Cuál era esa condición? Si se arrepentía, sería perdonada. Si se negaba a hacerlo, iba a ser destruida. Como Dios sabía que Nínive al final rechazaría su palabra y se volvería a una maldad aún mayor que antes, la predicción de destrucción se realiza en forma absoluta, aunque se cumpliría un siglo más tarde. Nunca hubo una ciudad destruida más terriblemente que Nínive. Los 40 días estaban condicionados a la reacción moral de Nínive, y el tiempo fue prolongado en vista del gran avivamiento temporal, como lo describe aquí el capítulo 3 de este precioso libro profético. Así también en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 29, vemos como cuando Acab se humilló delante de Jehová, Dios de los ejércitos, quien detuvo su santa y gloriosa mano para no destruir a Israel. A Jonás
Se le llamó por segunda vez porque la primera vez él pretendió, según su ego personal, huir de Dios. Se embarcó en una nave y se iba para Tarsis, y el Señor hizo pedazo la nave, porque nadie puede escapar de la eterna gloria y del santo juicio de Dios. Por eso él se presentó en Nínive y decía, caminando por las calles, no es que estaba en un auditorio, ni estaba en una tarima predicando, lo mandó a caminar por las calles. Y él decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. La responsabilidad del profeta era entregar ese mensaje, ya fuera que los ninivitas lo recibieran o no. A los predicadores del evangelio de este tiempo se nos llama a sí mismo a anunciar todo el consejo de Dios conforme está escrita la palabra. Nada de adornos ni tapices teológicos con figuras literarias, con un florilegio religioso. La palabra como está escrita y revelada. Debemos predicar tanto de la misericordia como de la ira de Dios, tanto del perdón como de la condenación, porque por ahí salen pájaros agoreros que le dicen a la gente, hermano, Dios es bueno, ¿cómo vas a creer que va a destruir al Ecuador? El Señor es bueno. Lo que pasa es que estos evangélicos ahí andan levantando polvareda. No, Señor. La palabra está escrita y se cumplirá. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Debemos tener cuidado de no suavizar el evangelio, a fin de evitar la ética y la doctrina difíciles de la palabra de Dios. Han habido por estos preciosos caminos muchos predicadores que al pan le han llamado pan y al vino le han llamado vino. Es decir, nos dan a entender que el Señor no tiene privilegiados, ahijados ni preferidos. Para Él todos somos iguales. Y ama a todos aquellos que le buscan, que lo adoran, que lo alaban y lo publican. Debemos predicar de tal manera que las personas se vuelvan de sus pecados. Hechos capítulo 14, verso 15 dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La ciudad de Nínive era la capital de Asiria, una nación muy impía, brutal e inmoral en sus ejecutorias y sus actos públicos, así como está pasando en el Ecuador. Aquí no vengamos con esto de que te estoy investigando. Oiga, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Con nuestro Señor, como dijo un insigne predicador estadounidense, el siervo Spurgeon, dio a entender en frases criollas que nuestro Señor, con él, las cuentas son claras y el chocolate espeso. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás, creyendo que estaban
condenados a menos que se arrepintieran, porque aquí enseña la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios, no a Jonás, a Dios. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ayunaron, se vistieron de cilicio, que es una vestimenta ordinaria hecha por lo general de pelos de cabra. Jesús declaró que Nínive se levantaría en el juicio para condenar a Israel por no arrepentirse ni creer en él. El pueblo al que el Señor le dice: tú eres una nación santa, eres mi tesoro especial. El pueblo de Israel siempre le ha dado las espaldas al Señor. Por eso el Señor dijo en Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Por cuanto el pueblo de Nínive se arrepintió, Dios suprimió su plan de juicio. El deseo primordial de Dios es tener misericordia, no ejecutar el castigo con que ha amenazado, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. El Señor es un Dios que se conmueve y que se apiada de los pecadores que sinceramente se arrepienten. El Señor no quiere un arrepentimiento de labios, sino de todo corazón. El libro de Jonás ilustra la verdad bíblica de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan al arrepentimiento y reciban el perdón y la vida eterna. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice la Biblia: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los ninivitas aceptaron como bueno y verdadero lo que Dios decía por medio de Jonás. Se arrepintieron y dieron muestras manifiestas de contrición. Jamás se vio un éxito semejante en ninguna campaña de evangelización. El hecho de que Jehová Dios, que es un Dios ajeno para ellos, los ninivitas, pero tan supremamente todopoderoso, les enviase un profeta para avisarles y les diese un plazo de 40 días, hubo de hacerles meditar en la misericordia de Dios. Este fue el mayor milagro del libro de Jonás. Es cierto que algo pudo influir en la mentalidad oriental, pero la principal fue la intervención todopoderosa del precioso Espíritu Santo de Dios ante una proclamación escueta pero fiel del mensaje divino. Te doy 40 días para que te arrepientas. Y Nínive se arrepintió. Todos ellos, desde el rey hasta el más humilde de todos los habitantes de Nínive, estaban arrepentidos de sus pecados. Aquí podemos ver en la Biblia que hasta los animales se unen al duelo, lo cual era muy corriente en el Oriente Medio. En el versículo 9 se expresa una esperanza llena de optimismo, la esperanza de que Dios se arrepentía. Dios se iba a arrepentir si ellos
se convertían a Dios. Por eso el rey dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Que ya existía su ira o su amor, estaba manifiesto a través del mensaje de Jonás. Vemos una vez más que nuestro Padre Celestial se arrepiente ante el cambio de condición en el individuo o en el grupo humano en cuestión. Si tú, Ecuador, te arrepintieses de toda la maldad y la rapiña que hay y buscares al Señor, Él podría expulsar a los 5 gobernadores de las tinieblas que están en las 5 funciones del Estado ecuatoriano: Asdod, Gesén, Tobías, Zambalat y Nimrón. Ellos tienen atrapado las 5 funciones sobre las cuales funcionan, y perdón la redundancia, el desarrollo social, económico, cultural y espiritual del país. Queremos ver las cosas bajo la promesa del hombre y difícilmente será. Esta conversión allí en Nínive ocurrió a escala casi nacional. Parece que fue cosa de aquella generación, pues a último del siglo siguiente, al siguiente siglo, Nínive fue destruida definitivamente por sus pecados y maldades, porque se volvió nuevamente para allá. Es que no hay integridad en nosotros. Es que no hay un compromiso entre nosotros de bla 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 y de guruguru nada más, de pura finta nada más. Pero cuando nos toca la prueba, cuando nos toca declarar ante el Señor la verdad, ahí nos escondemos. Esto nos enseña, esta lección es para todos los ecuatorianos. Y tenemos de esto 2 importantes lecciones. Primero, para nosotros, que Dios obra según nuestras disposiciones personales. Y segundo, para nuestros hijos, para demostrarles que nadie es hijo de Dios por herencia. No creas que porque tu papito, tu mamita son evangélicos, tú también te ponen 2 alitas y te vas al cielo. Y eres perverso, te gusta robar, te gusta andar degenerando el sexo, te gusta consumir estupefacientes y te vas a ir con 2 alitas para arriba. No te engañes, ni te dejes engañar. El Señor dice en Juan capítulo 1, verso 2 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Escoge, amigo. Escoge, hermano. Tú que estás apartado, ¿le crees a Dios? ¿Crees que el Señor puede pegar un solo sacudón y todo el mundo se va de rodillas al piso? Pero no es para que ese momento la gente comience a pedirle al Señor perdón, sino que antes de eso, honrar su santo y glorioso mensaje. Isaías nos dice que la tierra será sacudida, que la tierra temblará como ebrio, como una choza, caerá, porque así lo dice la palabra del Señor. Y yo le creo, y yo le creo, y yo le creo. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional
cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios